Ya está. Bueno, entonces, chicos, a ver, ¿en qué nos quedamos? Fíjense, a ver, ahora, ya que la vez pasada de alguna manera repasamos cómo era esto de los campos dados en términos de coordenadas polares, nada más vamos a empezar por ahí. Recuerden que si F es un campo definido de R2 en R2, ¿verdad? ¿Qué significa que el campo esté dado en términos de coordenadas polares? Bueno, entonces empecemos por recordar que si yo tomo un punto X en U, ¿verdad? Bueno, siempre lo que pensamos es que si aquí está el punto X, f de X, ¿verdad? F de X, pues es una flecha, ¿no? Que apunta, bueno, la pensamos paradita en X, ¿no? Y entonces, que el campo esté dado en términos de coordenadas polares significa lo siguiente. Entonces, recordemos ya nada más eso. Significa que si este campo le vamos a llamar, sus coordenadas van a ser FR y F teta, ¿verdad? Que esté dado en coordenadas polares significa que F depende de las coordenadas polares del punto X, ¿verdad? Es decir, que depende de las coordenadas polares del punto X, es decir, de R y de teta, ¿sí? O sea, F es una función de R y teta, y por lo tanto, FR también va a ser una función de R y teta, y F teta también va a ser una función de R y teta. Pero ahora, ¿qué significa la pareja de números? Bueno, recuerden que a la conclusión que llegamos es que para cada punto X, en este caso, para cada punto X, vamos a pensar no que tenemos una base aquí, ¿verdad? Paralela o igualita a la base canónica E1, E2, ¿verdad? Sino vamos a pensar en una base ortonormal que depende de cada punto X y que consta básicamente de un vector que va justo en esta dirección, en la misma dirección que X, ¿verdad? Que el vector X, que le llamamos ER de X, ¿verdad? Y que sus coordenadas cartesianas serían coseno teta, seno teta, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ese es este vector que le voy a llamar R de X. Y uno perpendicular a él, ¿verdad? Que no es más que rotar que le vamos a llamar, a este vector le voy a llamar L teta de X, ¿verdad? Y que es es menos seno de teta, coseno de teta, ¿verdad? Entonces, en cada dado X, vamos a pensar que en X tenemos esta base, y entonces esta pareja lo que va a representar son las coordenadas de f de X, ¿verdad? En esta pareja de vectores, en esta base, ¿verdad? Eso quiere decir que el vector f de X, que el vector f de X en realidad no es más que FR, el escalar FR, R teta, por el vector ER de X, ¿sí? Más F teta de R teta por el vector E teta de X, ¿verdad? ¿De acuerdo? Eso es lo que va a decir, es decir, esto representa las coordenadas cartesianas del vector f de x, ¿verdad? De f de x en este sistema coordenado. Y si cambio de x, cambio de sistema coordenado, ¿verdad? Estas bases dependen de quién es x, ¿no? Y lo que vamos a representar, o lo que vamos siempre a pensar, es que estas parejas de números lo que representan son precisamente las coordenadas en esta base, ¿verdad? ¿De acuerdo? Eso fue más o menos lo que vimos la vez pasada. Y con esa idea, y tratando de recordar, con base a la definición anterior de rotacional, tratar de calcular, de saber cómo se calcula entonces el rotacional de F en un punto X
cuando la función, el campo F está dado en estos términos, ¿verdad? Y bueno, hicimos una cantidad de maromas ahí, terribles, ¿verdad? Y que fue un poco largo el proceso, ¿no? Digo, a pesar, largo entre otras cosas porque estuvo un poco accidentado, ¿no? Pero bueno, fíjense que les decía que hay otra forma de hacerlo. Hay otra forma de hacerlo. Bueno, ¿alguien por ahí se acuerda de cuánto dio finalmente este número? ¿Alguien se acuerda? O bueno, vamos a copiarlo de por aquí. Esto resulta que dio la parcial, lo voy a poner, mejor no está en este orden, pero es la parcial de f teta con respecto de r en el punto x más 1 entre r por f teta en x menos 1 entre r por la parcial de fr con respecto de teta en x. Todo el mundo se acuerda de que eso fue a lo que llegamos finalmente, haciendo una serie de transformaciones, ¿verdad? Partiendo de la, digamos, de la forma original del rotacional, que implicaba que deberíamos de rescatar no las coordenadas en esta base, sino las coordenadas en la base canónica, ¿verdad? Y eso pues nos llevó a hacer un poco de talacha, ¿no? Que fue un poco larga. No, entonces miren, hay otra forma de hacerlo. Hay otra forma de hacerlo porque, y aquí es donde es importante que les recuerde que el rotacional, de hecho originalmente el rotacional lo vimos como un límite, ¿verdad? ¿Recuerdan? Lo vemos como un límite, ¿no? El límite, cuando una forma era el límite de integrales sobre círculos del campo F sobre el límite cuando R tiende a cero, ¿verdad? Cuando los radios tienden a cero, sobre el área del círculo, ¿no? ¿Sí recuerdan? El área del disco de radio R, de la cual la circunferencia de radio R es la frontera, ¿no? Pero vimos un teorema, ya que vimos el teorema de Green, veamos que este límite se puede generalizar, ¿no? Se pueden elegir no solo circunferencias o discos. Dijimos que podíamos tomar regiones un poco más generales, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan, más o menos, de que vimos que esto también se puede poner como un límite, ¿no? Sí, de cierto tipo de regiones que se vayan colapsando, ¿no? ¿De acuerdo? Que se vayan colapsando al punto X, ¿de acuerdo? Entonces van a ver que si yo trabajo la definición rotacional o esa propiedad del rotacional en esos términos, este cálculo se vuelve mucho más fácil, ¿sí? Va a ser mucho más fácil hacerlo que todo lo que hicimos la vez pasada, ¿no? Entonces, vamos a ver, fíjense. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en ese caso? Miren, voy a poner una figurita. Déjenme ver cuál es la figurita. Déjenme ver. Que no salen todas. Ay, ¿dónde está? No me digan que no la copié. Sí tendría... A ver, aquí está. Figurita es la 338. 336. A ver, déjenme ver si es esta. Ups, no, no es esta. Déjenme ver cuál es. A ver si es esta. Esta es. Sí se ve la figurita, ¿verdad? Sí se ve la figurita. Entonces, miren, vamos a pensar que este es el punto, le voy a llamar X0, y que estas son sus coordenadas polares, ¿de acuerdo? Y voy a construir esto que le llamo una región omega epsilon, ¿de acuerdo? Esta omega epsilon, ¿quién es? Ah, pues esa está acotada, fíjense, es la región determinada por quién. Por los segmentos o los rayos o las semirrectas, que una está al ángulo teta 0 menos epsilon. Esta está, no se alcanza a ver aquí tal vez, pero
esto hace un ángulo de teta 0 menos épsilon, es decir, tomo teta 0 y lo regreso teta 0 menos épsilon, y este otro rayo que está aquí, este otro pedazo, ¿no? Este es el que está a teta 0 más épsilon, ¿de acuerdo? Y este que está aquí es un arco de círculo, es el arco de circunferencia de radio R0 menos épsilon. Esto corresponde a algo de radio R0 menos épsilon, y este que está acá corresponde a un arco de circunferencia de radio R0 más épsilon. ¿Sí está claro? Aquí se deformó un poco la figura, pero pues es una como pedacito ahí, una rebanada de una rosca, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y eso depende de cada épsilon. Ese es W épsilon, la región acotada por estas dos semirrectas y por estas dos circunferencias. Va a dar hambre, ¿verdad, Silgi? Bueno, entonces, bueno, claramente el punto X0, ¿sí? Esa es la región omega épsilon. El punto X0, ¿verdad? Está en el interior de los omega épsilon, ¿no? Ese es punto número 1, ¿de acuerdo? Punto número 2, la frontera de cada omega épsilon, pues consta de estas cuatro líneas, ¿verdad? Estas dos semirrectas, dos arcos de circunferencia, ¿no? Esta semirrecta y este arco de circunferencia. Es una curva suave por pedazos, ¿no es cierto? Entonces, esta es una curva suave por pedazos. Es suave por pedazos. Una curva cerrada simple, ¿verdad? Es una curva cerrada simple. Y la otra propiedad que tiene es que el diámetro de estos omega épsilons, cuando épsilon tiende a 0, ¿qué pasa cuando épsilon tiende a 0? Se cierran tanto las rectas, las semirrectas se van pegando, ¿verdad? Y los pedacitos, los arcos de círculo se hacen también más pequeños. Es decir, entre más pequeña sea el épsilon, esta rebanada se hace más pequeña, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, está bien. El diámetro tiende a 0, ¿verdad? El límite, lo voy a escribir bien, ¿verdad? El límite de los diámetros, ¿sí? El límite, cuando épsilon tiende a 0, de los diámetros de estas regiones, es 0, ¿no? ¿Sí está claro? Entonces, se cumplen todas las condiciones para que podamos asegurar que el rotacional de F en el punto X0 se puede calcular como ¿quién, chicos? Se puede calcular como el límite, cuando épsilon tiende a 0, ¿de quién? Bueno, pues de las integrales sobre la frontera de cada omega épsilon, ¿verdad? Del campo F, ¿de acuerdo? Le voy a poner así, entre el área, ¿sí? De omega épsilon. Este fue el resultado que probamos, ¿verdad? Entonces, el rotacional se puede calcular de esta forma, ¿no es cierto, chicos? Sí, estamos bien. Entonces, a ver, chicos, voy a llamar a las curvas, ¿no? Digamos, a esta le voy a llamar gamma 1, gamma 2, bueno, los voy a poner en azul. Esta va a ser gamma 1, gamma 2, gamma 3 y gamma 4. ¿De acuerdo? Entonces, voy a calcular la integral. Vamos a calcular primero la integral de f punto de gamma sobre la curva gamma, que la podemos calcular como la integral sobre cada una de ellas, ¿no es cierto? Podemos hacer la integral sobre gamma 1 de f punto de gamma 1 más, etcétera, ¿no? Ya no lo voy a escribir. De hecho, a ver, vamos a hacer directamente, ¿sí? Vamos a hacer directamente, para no escribir tanto, vamos a hacer directamente, ¿quiénes son esas integrales? Es decir, ¿quién es o cómo, primero, quién sería una parametrización gamma 1 de esta curva gamma 1 mayúscula? ¿Cómo parametrizarían ustedes esa curva?
gamma 1 de t, ¿cómo la parametrizarían? ¿Qué tiene de particular? Fíjense, aquí su forma polar es muy sencilla, ¿verdad? Porque es R igual a R0 menos epsilon, es ¿cómo se llama? De ángulo constante, perdón, teta 0 menos epsilon, ¿verdad? ¿Cómo parametrizarían este pedacito de curva? A ver, chicos. Algo así, ¿verdad? Es un segmento de recta que, con ángulo fijo, ¿no? Entonces, fíjense que sería algo así como t coseno de teta 0 menos epsilon, t por seno de teta 0 menos epsilon, en donde t variaría de dónde a dónde, chicos. T, ¿en dónde estaría variando? Pues t tendría que variar en los radios, ¿no? O sea, t tendría que ir nada más del radio R0 menos epsilon al radio R0 más epsilon. ¿No es cierto? Exacto, ¿verdad, Alan? ¿Estamos bien? ¿De acuerdo? De hecho, a ver, de una vez, díganme quién es entonces, porque lo vamos a necesitar, ¿verdad? ¿Quién es gamma 1' de t? ¿Quién es la derivada? ¿Quién queda, chicos? ¿Quién queda la derivada? Ah, pues esta derivada es muy fácil porque estamos derivando con respecto de t y nada más queda coseno de teta 0 menos epsilon, seno de teta 0 menos epsilon. ¿Estamos de acuerdo? Para toda t, ¿verdad? Es el mismo, ¿no? Para toda t en este intervalo, ¿no? R0 menos epsilon, R0 más epsilon. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está bien? Ahora dígame, si este es gamma 2, ¿cuál sería una parametrización de gamma 2? ¿Cuál sería gamma 2 de t? Recuerden, gamma 2, el arco, ¿no? Es el arco de esta circunferencia. ¿Cómo lo parametrizarían? Ahí es fijo el radio, ¿no? El radio está fijo. Es decir, no es algo de la forma R0 más epsilon por coseno de t, coma R0 más epsilon por seno de t, en donde t ahora tendría que variar, ¿en dónde? Ah, pues es la variación del ángulo, ¿no? T tendría que variar de teta 0 menos epsilon a teta 0 más epsilon, ¿no es cierto? ¿Sí estamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién sería gamma 2'? ¿Quién sería gamma 2' de t? Pues gamma 2' de t, pues sería nada más derivar con respecto de t, es decir, sería menos R0 más epsilon seno de t, y R0 más epsilon coseno de t. ¿Estamos, chicos? ¿Sí está bien? Ok. Y a ver, ya para continuar, ¿quién sería gamma 3? Gamma 3 es ¿verdad? Que por cierto lo tenemos que recorrer en este sentido. Aunque podemos dar una parametrización en este sentido y luego cambiarle el signo, ¿no? ¿De acuerdo? Y es una parametrización muy, muy parecida a la de gamma 1, ¿sí o no? Muy parecida a la de gamma 1, ¿no? Podemos tomar gamma 3 igual a ¿quién? Igual a t coseno, ahora de teta 0 más epsilon, coma, t seno de teta 0 más epsilon, ¿no es cierto? Y otra vez, variando t, ahora también entre quién y quién, entre R0 menos epsilon y R0 más epsilon, ¿no es cierto? ¿Sí está claro? ¿Y quién sería gamma 3? ¿Quién sería gamma 3' de t? Pues sería, también está muy sencillito, ¿verdad? Es coseno de teta 0 más epsilon, coma, seno de teta 0 más epsilon. ¿Estamos? Y finalmente, el segmento gamma 4. Otra vez, yo lo voy a recorrer en este sentido, ¿verdad? Pero lo puedo parametrizar en este sentido, ¿sí? Y luego cambio el signo a la hora de hacer la integral, ¿no es cierto? Entonces, y se parametriza de manera muy parecida a como parametrizamos gamma 2, ¿verdad? Es decir, gamma 4
Lo puedo parametrizar como ¿quién? Ah, pues ahora es de radio, R0 menos epsilon, coseno de t, R0 menos epsilon, seno de t, ¿verdad? En donde el ángulo, bueno, donde t, pues varía entre los ángulos, ¿verdad? Teta 0 menos epsilon, teta 0 más epsilon. ¿No es cierto? ¿Y qué sería entonces gamma prima, gamma 4 prima? Ah, pues también está sencillo, ¿verdad? Sería menos R0 menos epsilon seno de t y R0 más epsilon coseno de t de t. Bueno, t, ¿verdad? ¿Sí estamos? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? R0 más epsilon, sí, estas son épsilons, Jesús Omar. R0 más epsilon. Ah, aquí es, sí, ya te entendí, menos epsilon, ¿verdad? Y menos epsilon. Ok, muy bien, gracias. Entonces, a ver, la integral sobre toda la curva gamma del campo F, pues es ¿quién? Pues vamos haciéndolas, ¿no, chicos? La integral sobre gamma 1, la integral sobre gamma 1, es esta, ¿no? Esta es gamma 1 de t. Y bueno, gamma 1 variaba de R0 menos epsilon a R0 más epsilon. Entonces, ¿no es acaso la integral de R0 menos epsilon a R0 más epsilon de F evaluado en gamma 1 de t, punto, ¿sí? Gamma 1 prima. Pero ¿quién dijimos que era gamma 1 prima? Ah, bueno, pues gamma 1 prima es este vector, ¿verdad? Es el vector coseno de teta 0 menos epsilon, seno de teta 0 menos epsilon, ¿sí? Y todo esto es dt. ¿Estamos, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿De acuerdo? Y luego la otra integral, ¿quién sería? Sería más la integral sobre gamma 2, la parametrización gamma 2 fue esta, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería? Sería f en gamma 2 de t por gamma 2 prima. Aquí se ve que gamma 2 prima fue ¿quién? Gamma 2 prima fue, o sea, producto punto, el vector menos R0 más epsilon seno de t, menos R0 más epsilon coseno de t, y todo es de t, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sí está bien? Y las que siguen son muy parecidas, ¿no? Porque gamma 3 es muy parecida, ¿no? Es muy parecida a esta. Pero ¿qué dijimos? Que va con signo menos, ¿no es cierto, chicos? Va con signo menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está bien? Sería menos la integral, ¿verdad? Menos la integral de R0 menos epsilon a R0 más epsilon, ¿sí? ¿De quién? De F en gamma 3 de t, punto, pero pues aquí lo único que cambia, en gamma 3, es el ángulo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Es coseno de teta 0 más epsilon, ¿no? O sea, este es coseno de teta 0 más epsilon, coma, seno de teta 0 más epsilon dt. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí vamos bien? Porque gamma 3, recuerden que es el segmento, ¿verdad? Gamma 3 es este segmento, ¿de acuerdo? Pero lo parametrizamos en esta dirección, pero lo queremos en esta, por eso cambiamos el signo, ¿no? Y finalmente, ¿sí? Finalmente también con signo menos, porque también dimos una parametrización contraria, ¿verdad? Sería la integral de dónde a dónde. Bueno, pues aquí está la gamma 4, ¿verdad? La gamma 4 iba de teta 0 menos epsilon a teta 0 más epsilon, ¿verdad? Entonces sería de teta 0 menos epsilon a teta 0 más epsilon. ¿De quién? De f en gamma 4 de t, punto gamma prima 4, que gamma prima pues fue este vector, ¿verdad? Fue el vector
menos R0 menos epsilon seno de t, coma, R0 menos epsilon coseno de t. ¿Estamos? ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Chicos? Ok, chicos. Ok. Entonces, a ver, chicos, a ver. Decíamos, a ver, pero entonces tienes f en gamma 1 de t, según lo que dijimos, si f en cualquier punto, aquí está, f en cualquier punto, se puede escribir así, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí está claro? F en cualquier punto se puede escribir así, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a dejar así por ahorita. Miren, ¿qué sería? ¿Quién dijimos que esto sería? Bueno, pues la función fr en gamma 1 de t por el vector ER del punto gamma 1 de t. ¿Sí? Más la función f teta en gamma 1 de t por el vector E teta de R en el punto gamma 1 de t. ¿Estamos? Pero a ver, chicos, ¿quiénes son estos vectores? ¿Quién es el vector ER de gamma 1 de t y E teta de gamma 1 de t? ¿Quiénes son? ¿No me podrían decir fácilmente quiénes son esos vectores? Es decir, recuerden que esta es la curva gamma 1. Entonces, ¿quién es en cada punto de estos, quién es el vector unitario que apunta en esta dirección? Es que No es el este, epsilon, sí. no es coseno de teta 0 menos epsilon, ¿no? Coseno de teta 0 menos epsilon, coma, seno de teta 0 menos epsilon. Y es el mismo vector para todo punto de la curva, ¿sí o no? ¿Sí estamos? ¿Sí está claro? Este es el vector, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Y quién es el otro vector? ¿Quién es el vector? Bueno, pues es un vector perpendicular, ¿sí o no? El otro vector, este es el ER de gamma 1 de t para toda t. ¿Y quién es el vector E teta? ¿Quién es el vector E teta? ¿Sí? De gamma 1 de t. Pues es un vector perpendicular a este, ¿no? Es el vector, si se dan cuenta, es menos seno de teta 0 menos epsilon, coma, coseno de teta 0 menos epsilon, ¿verdad? Porque forman una base ortonormal, ¿no es cierto? ¿Sí está claro? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, hasta ahí vamos bien. La geometría va bien, ¿verdad? Entonces, fíjense, en esta primera integral, este f gamma 1 lo puedo descomponer como esta suma, ¿sí o no? F en gamma 1 de t es este vector, ¿de acuerdo? Y este vector producto punto que si se dan cuenta, no es más que este vector, ¿no? Este que está aquí es el que dijimos que es ER de gamma 1 de t para toda t. ¿Sí lo recuerdan? Fue el que puse acá arriba, ¿no? Fue el que puse aquí arriba. Coseno de teta 0 menos epsilon, seno de teta 0 menos epsilon. ¿Sí está bien? Entonces, cuando yo haga el producto punto, de f gamma 1 con este vector, ¿quién me sobrevive, chicos? ¿Quién me sobrevive? Ah, pues este vector y este vector son iguales. Entonces, el producto punto es 1. Entonces, nada más queda esta cantidad. ¿Sí o no? Y el otro es este vector producto punto con este. Pero estos son perpendiculares, ¿no es cierto? ¿Verdad? Este vector es el perpendicular a este, es decir, es perpendicular a este. Entonces su producto punto es 0, ¿no?
¿Sí está bien o ya se me perdieron por ahí alguien? ¿Sí está claro? ¿Todo bien? Julia, Silgi, Andrés, Leonardo, todos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, esta primera integral, este producto punto, ¿quién sobrevive? Nada más sobrevive este número, ¿verdad? ¿Sí? Sobrevive esta componente. Y tiene sentido, chicos, tiene sentido, porque recuerden que el campo F en cada punto de aquí, pues estamos tomando FR es su coordenada en este sentido y su coordenada en este sentido, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues tiene sentido que nomás ¿quién es la componente de F en la dirección de este? Pues nada más es FR, ¿no? Nada más es FR, ¿no es cierto? Es la componente del campo en cada punto de ese segmento. Entonces, esta primera integral, fíjense, entonces la primera integral nada más queda, ¿quién dijimos? La integral de R0 menos epsilon, de R0 menos epsilon a R0 más epsilon, y nada más sobrevive FR en gamma 1 de T, dt, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Solo es el único que sobrevivió en todo el producto punto. ¿Sí está claro? A ver, ¿sí o ya se perdió alguien por ahí? ¿No? ¿No se perdió nadie? Ok. Ahora, ¿quién es la siguiente integral, chicos? La siguiente integral es sobre gamma 2, ¿no? Esta. Aquí ya no puse que era de ¿quién? Era de teta 0, teta 0 menos epsilon a teta 0 más epsilon, ¿verdad? Sí. Y a ver, ahora analicemos quién es f gamma 2 punto este vector, chicos. A ver, ¿quién es el producto punto de este? Hagámoslo geométricamente. ¿Quién es en cada punto de gamma 2? Si yo tengo el campo F, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy tomando FR, es la componente en la dirección de este vector, y la otra, F teta, es la componente en la dirección del vector de acá. Este es F en cada punto gamma 2 de T. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, se puede descomponer F en gamma 2 de T, se puede descomponer en su parte, que es FR de gamma 2 de T, en esta dirección, y F teta, que es su componente en esta dirección, F teta de gamma 2 de T. Cuando ustedes hagan el producto punto con el vector gamma 2', ¿quién resultó ser el vector gamma 2', chicos? ¿Quién es este gamma 2'? Gamma 2', si se dan cuenta, es el perpendicular. Gamma 2' es justo el perpendicular para cada punto, ¿sí? Es el perpendicular. Entonces, cuando yo haga el producto punto, ¿sí? A ver si o lo escribo todo, ¿no? Lo escribo todo, creo, ¿verdad? Porque no sé si me están siguiendo, pero a ver. F en gamma 2 de T, ¿qué dijimos? Este se puede escribir como ¿quién? Como FR en gamma 2 de T, ¿por quién? Por el vector ER en gamma 2 de T, más F teta de gamma 2 de T, que está multiplicado por el vector E teta de gamma 2 de T. ¿Estamos? Y entonces, a ver, chicos, ¿quién es gamma 2'? ¿Quién es gamma 2'? Aquí está gamma 2'. Este vector, ¿quién es, chicos? ¿Quién es? ¿Quién es? Esto, si se dan cuenta, es ¿quién? Es el escalar menos, menos R0 más epsilon
que multiplica al vector, le voy a quitar el menos acá, se lo dejo aquí, menos seno de t, coma, coseno de t, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y este vector quién es? Para cada t, si se dan cuenta, para cada t, este vector no es más que el e teta de gamma 2 de t. ¿Sí o no? Es la componente, ¿verdad? Exacto, e teta gamma 2 de t. Perfecto, ¿verdad, Natalia? ¿Sí está claro? Entonces, cuando yo haga el producto punto, ¿verdad? ¿Sí? Cuando yo haga este producto punto, el gamma 2, este vector que está aquí, pues es el vector R0 más epsilon por el E teta de gamma 2 de t. Y entonces cuando haga el producto punto con F de gamma 2, ¿sí? Con esta parte, como son ortogonales, esta parte se hace cero. ¿Y quién sobrevive? Nada más sobrevive esta, ¿sí o no? ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué integral me queda, chicos? ¿Qué integral me queda? Las voy poniendo aquí abajo, ¿verdad? O bueno, si la voy a ir poniendo acá abajo, me queda la integral de, ¿de dónde a dónde dijimos? De R0, no, de teta 0 menos epsilon a teta 0 más epsilon, y nada más queda f teta de gamma 2 de t, dt. ¿No es cierto? ¿Sí está claro? Y a ver, por argumentos completamente similares, ¿quién quedaría nada más de la integral de gamma 3? A ver, chicos. Esta integral, ¿quién quedaría? Es muy parecida a la de gamma 1, ¿no? Es muy parecida a la de gamma 1, ¿sí? Entonces, ¿quién sobrevive? Si en la de gamma 1 solo sobrevivió la componente FR, pues FR, ¿verdad? Entonces, a ver, por un argumento similar sería menos, ¿verdad? Recordemos que en gamma 3 le pusimos un menos, ¿no? Recordemos que le pusimos un menos, y sería menos la integral de R0 menos epsilon a R0 más epsilon, ¿de quién? Pues de FR, ¿verdad? En gamma 3 de t. Y la última, a ver, pues la última, ¿quién sería? También es con un signo menos, ¿no? La última también fue con un signo menos. ¿Y quién sería? ¿Quién sobrevive? Nada más. Pues nada más sobrevive la integral, exacto, análoga a la segunda, ¿verdad, Silgi? Sería la integral de teta 0 menos epsilon a teta 0 más epsilon, ¿de quién? De f teta de gamma 4 de t de t. ¿Sí estamos, chicos? ¿Sí? Más o menos, ¿sí se entendió? Entonces, esta integral más estas otras, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? Está claro el método, ¿no? El método que estoy siguiendo. Entonces, a ver, chicos, podemos unir las integrales. Por ejemplo, esta integral la puedo unir con esta, ¿no? Las dos son de R0 menos epsilon a R0 más epsilon. ¿No es cierto? Sí, está bien. Entonces, ¿cómo queda? De hecho, fíjense que las voy a poner de la siguiente forma. Las vamos a poner de la siguiente forma. Las vamos a unir en las siguientes integrales. Las integrales, con un signo menos, para que me quede bien, a ver si todos están de acuerdo, va a ser menos la integral de R0 menos epsilon a R0 más epsilon. La que tenía signo menos es esta. Entonces voy a poner F en gamma 3, ¿verdad? F en gamma 3, FR en gamma 3 de t, ¿sí? Menos FR
en gamma 1 de t. ¿Estoy bien? ¿De acuerdo? F sub teta. Bueno, aquí está, ¿no? La de F sub teta y la de F sub R, ¿no? Ah, es que creo que al hacer el producto punto con las derivadas, sale un Ajá. término R0 más epsilon y R0 menos Ah, epsilon. sí, sí, tienes toda la razón del mundo, ¿verdad? En las de F teta me faltó, ¿verdad? Efectivamente, ¿verdad? En las de F teta, aquí me faltó, esta era R0 más epsilon, ¿no? Y esta que está aquí era R0 menos epsilon. Sí, cierto, ¿verdad? Me faltaron esos coeficientes. Perfecto, sí, muy bien. Y entonces, creo que todo lo voy a poner en el mismo lugar para que no, para que no esté disperso. Entonces, lo vamos a poner todo acá, ¿sí? Ese sería así. Y entonces sería más, ¿qué integral? ¿Qué integral quedaría? La integral de teta 0 menos epsilon a teta 0 más epsilon, ¿de quién? Ah, pues a ver, uno va a ser, justo con signo más, es R0 más epsilon, que multiplica a F teta en gamma 2 de t, ¿no? Y la otra es menos, ¿verdad? Es esta, que sería R0 menos epsilon en F teta, ¿sí? ¿De quién? F teta de gamma 4, ¿verdad? ¿Sí estamos? Hasta ahí voy bien, ya no me he equivocado. ¿Vamos bien? Perfecto. Ya saben que me tienen que vigilar bien, ¿no? De cerca. Y entonces, a ver, chicos, escribamos quiénes son. Fíjense que la función gamma 3 de t, voy a tratar de ver cómo se escribe la función gamma 1 en coordenadas polares. ¿Cómo son las coordenadas polares de esta parametrización, chicos? ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Son puntos de qué forma? Son puntos de la forma t, teta 0 menos epsilon, ¿sí o no? ¿No es cierto? En coordenadas polares, así son, ¿verdad? Las coordenadas polares de esta pareja son la pareja en coordenadas polares es t, teta 0 menos epsilon, ¿verdad? El ángulo es fijo y el que varía es el radio, ¿sí o no? Gamma 2, ¿cómo es? ¿Quiénes son en coordenadas polares estos puntos? ¿Quiénes son? Ah, pues son puntos de la forma, en coordenadas polares son de la forma R0 más epsilon, t, ¿sí o no? No, son sus coordenadas polares de estos puntos. ¿Quiénes son las coordenadas polares de gamma 3? Pues algo parecido, ¿verdad? Son de la forma t, teta 0 más epsilon. Y las de gamma 4, ¿cómo son? Las de gamma 4, pues ¿cómo son? Son de la forma R0 menos epsilon, t. ¿Por qué estoy acordándome de quiénes son las coordenadas polares de estas curvas? Porque recuerden que estoy suponiendo que las funciones f teta y fr dependen de las coordenadas polares de los puntos, ¿sí o no? Dependen de las coordenadas polares de los puntos. Entonces, esto en realidad es menos, ¿sí? La integral de R0 menos epsilon a R0 más epsilon, ¿de quién? Bueno, pues la función FR, ¿qué dijimos? ¿Quiénes son las coordenadas polares de gamma 3? Las coordenadas polares de gamma 3 son de la forma t, teta 0 más epsilon, ¿no? ¿De acuerdo? Son de la forma t, teta 0 más epsilon, menos FR en gamma 1, que son parecidas, pero con teta 0 menos epsilon, ¿sí o no?
son f t, teta 0 menos epsilon. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Está claro? Dt. ¿De acuerdo? Y las otras, ¿quiénes son? Más la integral de teta 0 menos epsilon a teta 0 más epsilon, ¿de quién? De R0 más epsilon por f teta. ¿Quiénes eran las coordenadas de gamma 2? Gamma 2 es fijo el ángulo, ¿verdad? Y se mueve, el radio, ¿no? O al revés, ¿no? Es fijo el radio y se mueve el ángulo. De hecho, gamma 2, dijimos que aquí, gamma 2 es R0 más epsilon, t, ¿no? Y gamma 4 es R0 menos epsilon, t. ¿Estamos? ¿Sí está bien? Entonces, una es R0 más epsilon, t, y la otra es, aquí está, menos R0 menos epsilon con f teta en R0 menos epsilon, t. ¿Sí estamos? ¿De acuerdo? O sea, todo esto es dt. ¿Estamos, chicos? Por eso lo escribo así, ¿verdad? Porque tengo que escribir, pues, estos puntos, sus coordenadas polares, ¿verdad? Lo tengo que escribir sus coordenadas polares, ¿de acuerdo? Porque estamos suponiendo que estas funciones son funciones de las coordenadas polares. ¿Estamos, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien todavía? ¿Todavía vamos bien? Todavía vamos bien. Ok. Perfecto. A ver, chicos, ¿esto no los evoca algo? Es una función, la misma función, evaluada, la t es fija y solo se diferencian en su segunda coordenada. Hay un resultado de cálculo 3, ¿no? Que es una especie de teorema de valor medio, que dice que esto es igual a ¿quién? A ver, ¿no se acuerdan? ¿Quién era cuando ustedes, a ver, vamos a abrir un paréntesis, ¿no? Si yo tomaba f evaluada en a, y, ¿sí? O bueno, déjenme ver primero, sí, en b, y menos f en a, y, ¿no? Es decir, en puntos que geométricamente solo difieren en su coordenada x, ¿verdad? Aquí estaría la y aquí estaría el punto A, y aquí estaría el punto B, ¿verdad? Entonces es f en este punto menos f en este punto. Es una especie de teorema de valor medio, ¿no? ¿Esto qué me dice? ¿Que es igual a quién? ¿Se acuerdan? De hecho, podrían aplicar el teorema del valor medio para una variable, ¿no? Pensar que esta variable es fija, ¿no? Y están variando x, ¿no? Están variando x. Entonces, hay una especie de teorema de valor medio que dice que esto es igual a ¿quién? Pues a la derivada parcial de f con respecto de x, ¿verdad? Sí, con respecto de x, en algún punto de la forma xi, y, ¿verdad? En algún punto de este segmento, ¿no es cierto? Sí, que, bueno, como es una función de dos variables, ¿verdad? Pues es la derivada parcial. Eso que dices, Diego, de f', en realidad sería la derivada parcial con respecto de x, ¿verdad? Porque la variación está en la dirección de x, ¿no es cierto? Sí, está bien. Es una especie de teorema de valor medio, ¿no? ¿Sí está claro, chicos? Por la longitud del intervalo, efectivamente, ¿verdad? Me faltaba b menos a. Sí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Muy bien, Silgi, muy bien. Entonces, con si yo escribo ese resultado, ¿verdad? Si yo escribo ese resultado, qué me quedaría aquí, chicos? Si yo escribo en este integral, ¿qué me quedaría? ¿Qué me quedaría? A ver, chicos. Lo estoy evaluando. La t es fija y los que cambian son estos, ¿verdad? Entonces, ¿quién me queda? A ver, la integral, vamos a cerrar
le queda menos la integral de R0 menos epsilon a R0 más epsilon de la derivada parcial de FR con respecto a la segunda coordenada, ¿verdad? Es decir, sería la parcial de FR con respecto de teta, ¿sí o no? ¿Verdad? Evaluada en un punto de la forma t, le voy a llamar teta epsilon, ¿verdad? Porque depende de epsilon, ¿no? ¿Sí? Este teta epsilon está entre quién y quién. Este número teta epsilon, bueno, lo voy a dejar así, multiplicado por quién. ¿Por quién va multiplicado esto? Por la diferencia, ¿no? Entre esto y esto, que sería 2 epsilon, ¿verdad? dt, y la teta epsilon estaría entre teta 0 menos epsilon y teta 0 más epsilon. ¿No es cierto, chicos? ¿Sí está bien? ¿Estamos o no estamos? Y la segunda integral, si se dan cuenta, es algo parecido. Nada más que aquí a lo mejor no se ve con toda claridad. Déjenme copiar la segunda integral para que la veamos con más cuidado. ¿Sí? La voy a copiar y la vamos a escribir de la siguiente manera. Entonces, la voy a poner aquí. ¿Sí? La voy a poner aquí. Y observen lo siguiente, chicos. Aquí, si quieren, voy a definir una función, ¿sí? Voy a definir una función que le puedo llamar g de r teta, ¿sí? G de r teta, que la voy a llamar como r por f teta de r teta. ¿De acuerdo? Fíjense que si yo construyo esta función, que sigue siendo una función de las variables r y teta, ¿quién sería esta integral? Esta integral en términos de g se puede escribir, ¿no? En términos de g se puede escribir esta integral, se puede escribir como la integral. Esta integral sería igual a ¿quién? A la integral de teta 0 menos epsilon a teta 0 más epsilon. ¿De quién? Pues si se fijan es g de R0 más epsilon, t, menos g de R0 menos epsilon, t. ¿Sí está claro? Si defino esta función g, esta integral, en términos de esta función g, se puede escribir así. ¿Sí o no? ¿Sí estoy bien? Sí, ¿verdad? Entonces, otra vez, esta diferencia, chicos, esta diferencia, otra vez, ¿es igual a quién? ¿Es igual a quién, chicos? Otra vez como una especie de teorema del valor medio, ¿no? ¿Es igual a quién? Es igual a la integral de teta 0 menos epsilon a teta 0 más epsilon de la parcial con respecto de quién? La parcial con respecto de R, ¿no? Porque la variación está en R, ¿sí o no? Es la parcial de G con respecto de R, ¿sí? En un punto de la forma, le voy a llamar R epsilon, t de t, ¿sí o no? ¿De acuerdo? En donde el R epsilon tendría que ser un número entre R0 menos epsilon y R0 más epsilon, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está bien? ¿Todo el mundo de acuerdo? Ya casi acabamos, ¿verdad? Porque ¿qué me quedó? Fíjense, ¿qué me quedó, chicos? ¿Qué me quedó? Entonces, esta primera diferencia de integrales, esta primera diferencia me quedó igual a esto, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a copiarla, ¿no? Esta primera integral, esta primera me quedó esta, ¿verdad? ¿De acuerdo? Me quedó esta. Entonces, vamos a ponerla acá.
esta es esta. ¿Estamos? Y, bueno, pues la segunda es esta que está aquí. ¿De acuerdo? Esta que está aquí. Entonces, vamos a copiarla. Sí, la copiamos y la ponemos acá. Aquí es más. Entonces, a ver, chicos, ¿y cuánto valen estas integrales? ¿Cuánto valen estas integrales? ¿O cómo puedo calcular estas integrales? ¿A qué son iguales estas integrales, chicos? Recuerden que estamos hablando de funciones de clase C1. Entonces, estas son funciones continuas. Entonces, se vale el teorema. Aquí me faltó, ¿verdad? 2 epsilon, ¿verdad? Sí, tienes razón. Aquí me faltó esta derivada parcial, ¿verdad? Sí, cierto. Esta me falta 2R0, ¿no? O 2 epsilon, sí, 2 epsilon también. 2 epsilon dt. Aquí, bueno, luego ahorita vemos qué onda, ¿no? Sí, ¿verdad? Me había faltado aquí el 2 epsilon. Perfecto. ¿Sí está bien? Ahora, a ver, chicos, pues no se vale el teorema del valor intermedio para las integrales. Esta primera integral, por el teorema del valor intermedio para integrales, ¿a qué es igual, chicos? ¿A qué es igual esta primera integral? ¿No podemos usar el teorema del valor intermedio para las integrales? ¿Quién queda? ¿No se acuerdan del teorema del valor intermedio para las integrales de RNR, verdad? ¿Quién queda? Exacto, ¿verdad? En alguna t, ¿verdad? Esta derivada evaluada en alguna t epsilon, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, esto es igual a menos la función que estoy integrando, en algún t epsilon, coma, teta epsilon, por 2 epsilon, esta es una constante, y también por la distancia de este segmento, que es otro 2 epsilon, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Son 2 veces 2 epsilon, ¿verdad? En donde aquí t epsilon ahora está entre quién y quién. Está entre R0 menos epsilon y R0 más epsilon, ¿no es cierto? Y la otra integral, ¿quién es? También por el mismo argumento, por el teorema del valor intermedio para las integrales. ¿A quién es igual esto? Pues también es igual a la parcial de G con respecto de R en un punto de la forma, ¿sí? R epsilon, T epsilon prima, si quieren, ¿verdad? Por 2 epsilon, 2 epsilon, y por la distancia del segmento, que es otro 2 epsilon, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y en donde T epsilon prima ahora está entre quién y quién, está entre teta 0 menos epsilon y teta 0 más epsilon. ¿Sí o no? ¿Estamos, chicos? ¿Sí está bien? Perfecto, chicos. Esto que calculé aquí solo fue la integral sobre la frontera de omega epsilon del campo F por una parametrización, ¿no? Una parametrización gamma epsilon. Ahora, díganme, ¿quién es el área de omega epsilon? ¿Cuánto vale? Porque tengo que dividir, ¿verdad? Tengo que dividir por el área. ¿Quién es el área de esta región? ¿Cuánto vale el área de esta región? La que dibujamos aquí. ¿Cómo la calculan? A ver, chicos, ¿cómo la calculan? ¿Cómo calculan el área de esta? Esto está muy rayoneado ya, ¿verdad? Pero bueno, le borro. Pues a lo mejor ustedes no se acuerdan cómo calcular el área de un sector, de una rebanada de pastel. O sea, de una rebanada de pastel de radio R. Exacto, una rebanada de círculo, ¿no? ¿Sí?
Exacto, ¿no? Puede ser la rebanada que va de aquí a acá. ¿Qué área tiene esta rebanada? Exacto, ¿verdad, Emanuel? ¿A cuánto era esto? Era el radio, que por cierto el radio hasta acá es R0 más epsilon, ¿sí o no? Es R0 más epsilon, ¿no? Multiplicado por quién es el radio, multiplicado por el cuadrado, ¿no? ¿De quién? De la diferencia del ángulo que subtiende, ¿no? ¿Que cuánto subtiende? ¿Qué ángulo subtiende? ¿De qué tamaño es este ángulo? 2 épsilon, ¿no? Entonces es, ¿quién? 2 épsilon al cuadrado sobre, ¿o cómo es? A ver, ¿cómo era la fórmula? ¿Sí? Es el, es 2 épsilon al cuadrado, ¿sí? Sobre 2, ¿verdad? Ah, el radio es al cuadrado, ¿verdad? Sí, cierto. Era al cuadrado, este es al cuadrado, por el ángulo entre 2. Así, ¿verdad? ¿Sí estoy bien? O sea, la mitad del ángulo, menos, ¿verdad? ¿Quién le quito? Pues le quito el del más chico, ¿no? Este que está aquí. ¿Y ese cuánto mide? Ese mide R0 menos epsilon al cuadrado, y el ángulo que subtiende es el mismo, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces es 2 epsilon entre 2. ¿Estamos? ¿Sí está bien? ¿Y esto cuánto vale, chicos? Es una diferencia de cuadrados, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Está multiplicado por epsilon, que multiplica la diferencia de cuadrados, y la diferencia de cuadrados es ¿quién? Es la suma de este más este, que me queda 2R0, ¿sí? Menos, ¿quién? O por multiplicado. Esta fue la suma y la resta, ¿no? La resta de este menos este, que eso es epsilon, ¿no? ¿Sí estoy bien? Entonces el área, ¿cuánto quedó? El área queda que es 2 epsilon cuadrado sobre R0. ¿No queda un R0? Sí queda un R0, ¿no? Según yo, sería 4R0, ¿no? ¿No es 2R0 de arriba y otros de abajo? Ah, a ver, porque es este más este, ¿qué queda? Este número más este número queda 2R0. Y luego la diferencia, 2 epsilon, la diferencia, ¿verdad? La diferencia es 2 epsilon. Este es 2 epsilon. Entonces queda 4 epsilon R0, ¿verdad? 4 epsilon cuadrado R0. ¿No? Así queda, ¿verdad? ¿Sí está bien? Ok, entonces hay que dividir por esto, ¿no? Hay que dividir por este número, por este número. ¿Estamos? Y entonces, ¿qué queda? Entonces, el rotacional de F en el punto X0, pues es el límite cuando epsilon tiende a 0, ¿de quién? Bueno, pues de la integral, ¿no? De la integral, que pues, a ver, chicos, bueno, lo voy a escribir. La integral sobre la frontera de omega epsilon, F punto de gamma epsilon, ¿verdad? De gamma epsilon, entre el área de omega epsilon. Pero pues ¿esto qué quedó? Bueno, pues queda, fíjense, el área, quedamos que era ¿cuánto? 1 entre 4 epsilon cuadrada R0, ¿no?
¿Sí está bien? Multiplicando, ¿a quién? Multiplicando, bueno, pues este es 4 épsilon cuadrado, ¿verdad? Este 4 épsilon cuadrado por menos la parcial de FR con respecto de teta en un punto de la forma T épsilon, teta épsilon, más, pues también 4 épsilon cuadrado, ¿sí? Que multiplica a la parcial de la función g con respecto de r en un punto de la forma r épsilon t épsilon prima. Bueno, pues como ven, se va a cancelar el épsilon, 4 épsilon cuadrada, y me queda, ¿sí? Bueno, este es el límite, ¿verdad? Este es el límite cuando épsilon tiende a 0, y este es el límite, ¿no? Este es el límite cuando épsilon tiende a 0. Las épsilon se cancelan, y entonces, ¿qué pasa cuando épsilon tiende a 0? ¿A dónde tienden estos numeritos? ¿A dónde tiende esta pareja? ¿A dónde tiende esta pareja? Al punto, Profe, ¿verdad? R0, teta 0, ¿no? yo tengo Ese, una duda rápida. Era 4 epsilon cuadrada menos la parcial de f. no, sí, es multiplicando aquí, ¿verdad? Ah, Sí, gracias. es multiplicando, sí. Ujú. Sí, está bien. Entonces, finalmente, se cancela, ¿y qué queda? Pues nada más queda, ¿quién? Queda 1 entre R0, el 4 épsilon cuadrada se canceló, ¿y qué multiplica a quién? A, bueno, si quieren lo pongo así, la parcial de G con respecto de R en el punto R0, teta 0, ¿verdad? Menos la parcial de FR con respecto de teta en el punto R0, teta 0, ¿no? ¿Sí está bien? ¿Quién era G? Ah, ¿quién era G? G era esta función, ¿verdad? Entonces, ¿quién es la parcial? ¿Quién es la parcial de G con respecto de R? En cualquier punto R teta. En cualquier punto R teta, ¿quién es la parcial? Ah, pues está bien sencillita, ¿no? ¿Quién es la parcial? ¿Cuánto queda? Queda R por la parcial de F teta con respecto, digo, sí, con respecto de R en R teta, y luego ¿quién? Más por la derivada parcial de R con respecto de R, que es 1, o sea que nada más queda ¿quién? F teta de R teta, ¿no? ¿Sí está bien, chicos? ¿Qué hice? ¿Hasta dónde me fui? ¿Sí está bien? Ah, pues entonces, ¿quién queda? ¿Ya vieron que o sea, esto es igual a 1 entre R0, y entonces esta parcial, ¿quién dijimos que quedó? Quedó R0 por la parcial de FR con respecto a R en X0. Uh-huh. Era F teta, sí, este es F teta, sí. F teta, ¿verdad? Sí, sí era F teta, ¿verdad? Más F teta en X0, ¿no? Menos la parcial de FR con respecto de teta en X0. Y si ustedes checan, esto es lo mismo que habíamos obtenido. ¿No es cierto? Es la misma fórmula que habíamos obtenido en el otro caso. ¿Ya vieron que sí? Sí checa, ¿verdad? ¿Y qué tal? O sea, creo que esto, aunque estuvo un poco largo, pero estuvo menos confuso, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el importante? ¿Qué fue lo importante aquí, chicos? Lo importante fue usar esta forma de escribir el rotacional, ¿verdad? Esto es lo que fue importante, ¿verdad?
Exactamente, ¿verdad? Para no meternos en problemas de cambios de matrices, sobre todo los que no nos acordamos de álgebra lineal, ¿verdad? Que tampoco es tan difícil, ¿verdad? Pero bueno, nomás es cosa de repasar cómo es eso de los cambios de coordenadas, cambios de bases, y ya está, ¿no? Pero esto es mucho más rápido hacerlo, por ejemplo, en el caso de coordenadas esféricas, pues no quiero pensar cómo sería el método anterior con coordenadas esféricas. Sería bastante más talachudo, ¿verdad? ¿Sí está claro, chicos? Por eso es que este resultado es tan importante. ¿Sí? Por eso es que este resultado es tan importante. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta aquí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, no sé si resistan otro cachito o ya se están borrando. La divergencia, ¿verdad? Sí, la divergencia. A ver, Julia, ¿cómo te sientes? Eso. Ok, vamos a cuando menos a ver la parte de motivación del concepto de divergencia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, miren, chicos, vamos a introducir, cuando menos les digo, la motivación y ya después vemos la formulación precisa del concepto de divergencia, ¿no? Entonces, a ver, pues vamos a empezar con una figurita, ¿sí? Vamos a empezar con una figurita que diga lo siguiente. Con esta figurita. Miren, ¿de qué se trata? Ahora, ¿qué vamos a suponer? Sí, no vamos a hacer demostraciones pesadas. Entonces, a ver, fíjense que ahora vamos a plantear la siguiente situación. Supónganse que tienen un segmento, ¿no? Que une dos puntos, P y Q, ¿no? Supónganse que tienen un segmento que une. Y que ahora, supónganse que su campo F, que aquí voy a pensar que es un campo constante, es como un campo de velocidades de un fluido. ¿Sí? Supónganse que aquí en cada punto, ¿no? Esta flecha lo que nos indica es la velocidad de una molécula, de un fluido. ¿De acuerdo? Y entonces yo quisiera de alguna manera tener una medida de qué tanto cruzó o fluyó a través del segmento que une a P con Q en una unidad de tiempo, ¿no? Supónganse que yo quisiera saber qué cantidad de ese fluido pasó a través del segmento P, Q. ¿Cómo calcularían ustedes esa cantidad de fluido? Digamos, aquí lo pueden medir en área, ¿no? ¿Sí? Pensemos nada más en el área, ¿sí? ¿Qué área abarca en una unidad de tiempo, ¿no? ese fluido? ¿Sí está más o menos claro? ¿Sí? Si va con esta velocidad constante, que le voy a llamar F, ¿sí? Pues más o menos como que el área que alcanza a cubrir en una unidad de tiempo, ¿cómo lo harían? Pues yo digo que es más o menos sencillo, es como el área de este paralelogramo, ¿no? Y el área de este paralelogramo, ¿cómo la calculan? ¿Cómo calculan el área de este paralelogramo? Pues es la longitud, ¿no? Por la altura, ¿no es cierto? Ese es finalmente el área del paralelogramo. ¿Sí está claro? Es el área del rectángulo, digo, porque aquí le falta este pedacito, pero pues este es el pedacito que tiene aquí de más, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Entonces es como el área de este paralelogramo. ¿Y cómo calcularían el área de ese paralelogramo? Bueno, pues otra vez, ¿no? Otra vez podrían hacer ¿qué cosa? Tomar un vector, pensar, digamos, que tienen el vector Q menos P, ¿no? Y construir un vector normal unitario, ¿no? Tomar un vector normal unitario al segmento Q menos P, y como tomar la componente de esta flecha, ¿no?
en la dirección del vector normal, porque eso me da la altura, ¿sí o no? Geométricamente eso me da la altura, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que vamos a introducir una cosa que le vamos a llamar, dado un vector, ¿sí? Le voy a llamar, dado un vector como voy a introducir una cosa que le voy a llamar el ortogonal, ¿sí? ¿Que cómo lo construyo? Pues es un vector perpendicular, pero que digamos que es el que se obtiene, girando. Si este es mi vector Q menos P, pues es uno que sea ortogonal girándolo en esta dirección. ¿De acuerdo? ¿Ese cómo se obtiene? A ver, ¿cómo se obtiene si yo lo giro 90 grados en la dirección de las manecillas del reloj, ¿no? Si yo tomo es mi vector y lo giro, ¿no? Para que aquí me quede uno, digamos Q menos P ortogonal, sería este vector. Este vector, ¿cómo lo obtienen? Bueno, geométricamente está claro, ¿no? Ahorita vemos cómo lo obtenemos, ¿sí? Pero geométricamente es ahorita vemos cuál es, Bruno, ahorita vemos. Pero bueno, supónganse que geométricamente, le voy a llamar, ¿sí? Este es el Q menos P, ¿verdad? El compadre ortogonal, ¿verdad? Así le llama la doctora Campero. Entonces, bueno, lo hacemos, lo hacemos unitario, ¿no? Para tomar un vector unitario, lo divido entre la norma, ¿no? Entre la norma de Q menos P, ¿no? Entre la norma de Q menos P, que por cierto sería la misma norma que la norma de Q menos P, ¿verdad? Este sería un vector unitario, ¿sí o no? Entonces, el área que ando buscando está dada por ¿quién, chicos? ¿Está dada por quién? Bueno, pues es como f.n, esto me da la altura, ¿verdad? Esto me da la altura. f.n es como la componente de f en la dirección del vector normal unitario, y esto multiplicado por la longitud de la base. Que bueno, pues la longitud de la base también es la norma de Q menos P. ¿No es cierto? Que les digo que esto es igual, ¿no? Esta norma y esta norma son iguales, ¿no es cierto? ¿Sí está bien? Entonces, esto finalmente, ¿quién queda? Si yo sustituyo quién es n, ¿sí? Si yo sustituyo quién es n, pues ¿qué me queda? Nada más me queda f punto, el vector Q menos P ortogonal. ¿No es cierto? ¿Verdad? Porque, bueno, pues cuando yo sustituya quién es n, ¿sí? Se va a cancelar la norma. ¿Sí está claro? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? Entonces, esta es una medida, una forma de medir qué tanto cruzó o qué tanto fluyó el fluido, ¿no? Que tiene este campo de velocidades a través del segmento P, Q. Y observen que funciona bonito, ¿eh? Porque observen que, por ejemplo, si el segmento fuera horizontal, ¿sí? Si P y Q estuvieran horizontales a F, pues ¿cuánto fluye? Con este número, ¿qué calculamos, Fernando? Con este número, ¿qué calculamos? Calculamos como el área, ¿no? Calculamos el área, ¿sí? Calculamos el área de este paralelogramo, ¿no es cierto? Y el área de ese paralelogramo es como una medida de lo que fluye, ¿no? De cuánto avanza, o cuánto atraviesa, o cuánto pasa a través del segmento P, Q en una unidad de tiempo, ¿no? Este numerito sí. es lo que mide, ¿no es cierto? Sí, ya me quedó más claro. Ok, y entonces, les decía, entonces, bueno, termina siendo este número, ¿no? Termina siendo este número, en donde ahorita decimos cómo se calcula Q menos P ortogonal, ¿verdad? Ahorita vemos cómo se calcula. Pero les decía que todo funciona bien. Por ejemplo,
si el segmento P, Q fuera paralelo, ¿no?, a los vectores F, al flujo, ¿no?, a la velocidad, pues ¿cuánto fluye a través del segmento P, Q? ¿Qué cantidad fluye? Nada, ¿verdad? Cero, ¿no? Pero una línea no tiene área, ¿no? La línea no tiene área, y entonces cero, ¿no? El flujo a través de ese segmento sería cero. Y eso justo es lo que me da, en ese caso, este producto punto. Este producto me da cero, ¿verdad? Si el vector P, Q o Q menos P es paralelo a F, ¿verdad? Es paralelo a F, entonces este producto punto da cero, que sí se corresponde con lo que uno espera que pase, ¿verdad? Sí, está bien. Eso nada más es para tener una idea, pues, de que esto sí es una forma de medir el flujo, ¿no?, a través del segmento P, Q. ¿Sí estamos de acuerdo? Y por cierto que, a ver, chicos, si yo tomo, para ir poniéndole nombre a esto, si yo tomo el vector, si este es el vector de coordenadas x, y, recuerden que le estoy llamando, o sea, si este es x, este es de coordenadas x, y, le llamé el ortogonal, es rotarlo en la dirección de las manecillas del reloj, ¿sí? 90 grados, ¿sí? Entonces, este sería x ortogonal, ¿no? Este sería x ortogonal. ¿Y quiénes serían las coordenadas de x ortogonal? Si las coordenadas de x fueron xy, ¿quiénes serían las coordenadas de x ortogonal? Ya por ahí alguien me decía que era menos y, x, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Por ahí alguien ya me había dicho que era menos y, x, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahora, como siempre, la idea es generalizar esto, ¿verdad? La idea es generalizar esto. ¿A qué? ¿Generalizarlo a qué? Ah, pues generalizarlo a una curva y un campo de velocidades, ¿verdad? Aquí hice como el caso sencillito, un segmento y un campo de velocidades constante, ¿no? O un campo de fuerzas constante. Ah, pues ahora, ¿cómo resolverían el problema siguiente? Ahora vamos a suponer que tenemos el caso general, ¿verdad? Tenemos el siguiente caso, ¿sí? Tenemos el siguiente caso, que es el caso general. Tenemos una curva, ¿sí? Y tenemos todo un campo F, ¿sí?, actuando sobre los puntos de la curva. ¿Cuál sería una forma de medir el flujo del campo a través de la curva? Gamma. ¿Cómo lo calcularían, chicos? El flujo a través de la curva. Pues es el problema, y el problema que siempre hemos hecho, ¿no? O sea, ¿cómo lo hemos resuelto? Pues como si discretizarlo, ¿verdad? Tomar dividir en pedacitos nuestra curva, ¿no? Dividir en pedacitos nuestra curva, como siempre, ¿no? Dividirla en pedacitos, ¿sí? Suponer que este segmento lo cambio por este segmento, ¿verdad? Y suponer que el campo es constante, toma el mismo valor a lo largo de todo este segmento, ¿no? ¿Sí o no? Y luego sumar. Y claro que esta aproximación es mejor, ¿en qué medida? Pues en la medida de que yo haga subdivisiones más pequeñas, ¿no es cierto? ¿Sí está claro? Pero entonces, a ver, ¿cuál sería la aproximación en este pedazo de la curva? Bueno, pues otra vez, si partimos de que nuestra función está parametrizada, ¿no? Hay una parametrización de nuestra curva, ¿verdad? Nuestra curva está parametrizada por una función bonita, ¿verdad? ¿Sí?
una función bonita, pues entonces cuando yo tome estos dos puntos, uno va a ser particionar mi curva es equivalente a particionar, se me fue chueca la línea, ¿verdad? Particionarlo, uy, nomás no me sale. Ya te vi, Julia. Nomás no me sale. Y estoy seguro que la doctora también se está riendo. Particionar el intervalo A, B. ¿No, doctora? Y entonces equivale pues, a tomar una subdivisión aquí, ¿verdad? Una partición, ¿no? Un TI menos 1, un TI, ¿verdad? Que van a dar a estos puntos, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Y entonces, pues una aproximación al flujo que pasa aquí estaría dada por quién. Pues estaría dado por quién. Pues sería el campo evaluado, ¿sí? El campo evaluado en algún punto intermedio, gamma de xi i, un punto xi i que me dé f en un punto intermedio, ¿verdad? ¿Producto punto con quién? Producto punto con el vector. ¿Qué dijimos acá? Pues que esta era la medida, ¿verdad? Tomar el segmento gamma de TI menos gamma de TI menos 1, el perpendicular a ¿verdad? ¿Sí está claro, chicos? ¿De acuerdo? Entonces, la suma desde i igual con 1 hasta acá, ¿verdad? Tomando todos los puntos de la partición, todos los intervalos de la partición, esto que está aquí, esta suma, pues es una aproximación al flujo a través de la curva gamma, ¿sí o no, chicos? Falta un paréntesis, ¿en dónde? Sí, ¿dónde? Aquí. Ok, ahí faltaba un paréntesis, ¿verdad? Sí está bien. Pero a ver, ¿esto les recuerda algún tipo de integral? ¿Este tipo de sumas serán las sumas de Riemann de alguna integral? Todavía no, ¿verdad? Todavía no se parecen a una integral. Pues lo malo es que aquí no se vale el teorema del valor medio, ¿verdad, Bruno? Esto no es como el teorema del valor medio, pero siempre lo hemos aproximado, ¿no? Este vector, cuando la partición es muy fina, la hemos aproximado ¿por quién? Exacto, ¿verdad? Este vector, recuerden que siempre lo hemos aproximado, ya lo hemos hecho muchas veces, ¿verdad? Que este vector, esta diferencia, se puede aproximar por el vector, algo como el teorema del valor medio, ¿verdad? Bruno, como tú dices, pero no es igual, ¿verdad? Hay que tenerlo claro, ¿sí? Bueno, pues entonces quedaría así, ¿no, Silgi? Quedaría la derivada en algún punto, pues me voy a tomar exactamente el mismo punto xi i por ti menos 1, ¿verdad? ¿Sí? Si la parametrización es de clase C1, esta aproximación es muy buena. Y todo esto tendría que ser el ortogonal, ¿verdad? El ortogonal de ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, estas sumas se parecen ¿a quién? Son sumas de la forma 1 así, ¿de quién? De f de gamma de xi i. Los escalares se ve que salen de los ortogonales, ¿verdad? Este escalar lo puedo sacar, es un escalar positivo, ¿verdad? Lo puedo sacar y me va a quedar esto, fíjense. Me va a quedar gamma prima de xi i ortogonal por ti menos 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí está claro? Esto de sacarle el ortogonal a un vector multiplicado por un escalar positivo, se puede sacar el escalar positivo, ¿verdad? Eso es muy fácil de probar a partir de esta fórmula, ¿no? ¿De acuerdo? Si le pongo un escalar positivo, pues sí sale el escalar, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿De acuerdo? Y entonces, esto que está aquí, chicos, ¿quién es? Bueno, esto sí ya se parece a una integral, ¿no? Porque esta es una diferencial, ¿verdad? Cuando la partición es muy pequeña, pues esta es como la diferencial de t.
Entonces, estas sumas se parecen mucho. Estas sí son las sumas de Riemann de una integral, ¿verdad? De la integral de A a B, de F en gamma de T, punto gamma prima de T, ortogonal de T. ¿No es cierto? ¿Sí está claro? Entonces, pareciera que esta es la integral que nos da una aproximación al flujo total, ¿verdad? Del campo F sobre la curva gamma parametrizada por gamma minúscula, ¿verdad? Este es un cálculo que nos da una aproximación a ese flujo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Que bueno, de hecho, fíjense que podemos caracterizar esto. Si el campo F tiene coordenadas P y Q, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda esto? Y gamma, supónganse que tiene coordenadas gamma 1 y gamma 2, ¿verdad? Entonces, ¿cómo queda esta? Esta integral, la integral de AB, de F en gamma de T, punto gamma prima de T, ortogonal de T, si se dan cuenta, quedaría como ¿quién? Como la integral de AB, ¿de quién? De P en gamma de T, coma, Q en gamma de T, punto, ¿quién? El ortogonal de gamma prima. De una vez escribamos quién es el ortogonal de gamma prima. El ortogonal de gamma prima no es menos gamma 2 prima de T, coma, gamma 1 prima de T, todo de T. ¿Sí estoy bien? Sí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y observen que este que está aquí, esto que está aquí, pues también es la integral de AB, ¿de quién? Pues nada más es esto, ¿no? Menos P en gamma de T, coma, no, de hecho lo voy a poner así, miren. Este producto punto es lo mismo que esto, miren. Que multiplicar menos Q en gamma de T, coma, P de T, punto, gamma 1 prima de T, gamma 2 prima de T. ¿Sí o no? Este producto punto es el mismo producto punto que está aquí arriba. Me da exactamente lo mismo, ¿no? ¿Sí está bien? Y entonces, esto que está aquí es el ortogonal de F, ¿verdad? Efectivamente. Esta es la integral de AB de F en gamma de T ortogonal, ¿verdad? Este es el ortogonal punto gamma prima de T, ¿verdad? Que bueno, si quieren, esto es como si escribiéramos la integral de línea sobre la curva gamma, ¿verdad? Del campo ortogonal punto de gamma. ¿No es cierto? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? Entonces, esta integral calcula el flujo, ¿verdad? El flujo a través de la curva gamma, ¿no? Del campo F. ¿No es cierto? Sí está bien, a eso le vamos a llamar el flujo. ¿De acuerdo? Sí está bien, chicos. ¿Hasta ahí vamos bien? Y bueno, ya nada más para terminar, fíjense. Bendita conmutatividad, ¿verdad? Efectivamente. Y ya nada más para terminar. Ya nada más para terminar. Este número, si la curva gamma fuera una curva, una circunferencia, ¿no? Supónganse que la curva gamma fue una circunferencia, ¿sí? Que la curva gamma fue una circunferencia, chicos. Entonces, cuando hablamos del flujo, ¿no? Cuando hablamos de esta integral, el flujo de un campo a través de la curva, ¿no? El campo F, ¿no?
Es decir, esta integral del campo F ortogonal punto de gamma, ¿esto qué es? ¿Es una medida como de qué? O sea, ¿qué les mide? Algo así como qué entra, cuánto entra y cuánto sale, ¿no? Como que de alguna manera hay un balance de lo que entró y de lo que salió, ¿sí o no? ¿No? No sería como una medida. ¿Dónde va un signo menos, Jesús Omar? ¿En dónde va un signo menos? Menos F, a ver, si es menos F, ya no me acuerdo, pero creo que sí, ¿verdad? Esto que está ahí es menos F ortogonal. A ver, queda el Q. Sí, claro, sí, había un signo menos, ¿verdad? Había un signo menos. Sí, ¿verdad? Este signo menos no lo rescato nada más con F, ¿verdad? Aquí había un signo menos, ¿sí? Y es menos F ortogonal, ¿verdad? Sí, está bien. Sí, ¿verdad? Es menos F, o sea, a ver, déjenme ver. Sí, aquí va un signo menos, ¿verdad, chicos? Aquí va un signo menos, ¿no? Faltaba un signo menos aquí, ¿verdad? Para que se diera esta identidad, ¿no? Por ahí se me fue un signo, ¿verdad? Porque si Q está con signo positivo con gamma 1', como aquí le puse un signo menos, tenía que haberle puesto este otro, ¿verdad? Y el signo menos de gamma 2 con P, con gamma 2', es así. Es así, ¿verdad? Es menos ¿verdad? Uh-huh. Sí, está bien. Que por cierto, les digo, los escalares se portan bien, ¿no? ¿Sí? Es ¿cómo se llama? Sí, es lo mismo menos F ortogonal. Sí, ¿verdad? Sí, Diego, en el libro puse y, menos x. Pues ya no me acuerdo. Porque yo recuerdo que decía que tomaba el vector, déjame ver, lo reviso, que el vector ortogonal los hacía girando hacia la derecha, lo hacía girando en las manecillas del reloj. Y si lo tomo en la dirección de las manecillas del reloj, el vector debería de ser y, menos x, ¿verdad? Y, menos x. Claro, sí, tienes razón. Sí, lo tomé aquí con signo contrario, ¿verdad? Aquí lo tomé con signo contrario. No fue ¿verdad? Fue él. Tienen razón, ¿verdad, chicos? Este es el y, menos x, ¿verdad? Que es ¿no? Que es no es ¿verdad? Sí, está bien. Sí, tienes razón, ¿verdad? Es el y, menos x. Y entonces, sí, ¿cómo queda? Si le pongo y, menos x, sería con menos aquí, con menos, ¿y Profe, cómo queda? Ahora sí queda así, ¿no? profe, Sí. ¿por qué ahora lo queremos rotar como en el sentido de las manecillas del reloj? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no al revés para que sea positivo? Te voy a explicar por qué. Porque si tú tomas, por ejemplo, en una circunferencia, tomas ahora su vector tangente, ¿no? Su vector tangente, que cuando la recorres en sentido positivo, ¿sí? Su vector tangente es ¿verdad? Aquí, en este punto, su vector tangente es esta. Esta es la dirección que elegimos, ¿no? Sí. Y entonces, para que me dé un vector normal a la circunferencia, y me gustaría que el normal
quedara hacia afuera, ¿verdad? Hacia afuera, fuera un vector normal hacia afuera, ¿no? Y para eso necesito rotarlo en la dirección de las manecillas del reloj, ¿no? Ya, sí, súper. Entonces es para que me quede el vector normal, ¿verdad? Hacia afuera de una circunferencia. Por eso definí ahora x ortogonal, ¿no? O sea, si x es el vector xy, por eso defino x ortogonal como el y, menos x, que es girar, ¿verdad? Que es girar el vector x en la dirección de las manecillas del reloj, ¿verdad? Aquí lo hice en el sentido contrario, ¿no? Si hubiera tomado este. Sí está bien, para que cuando tome los vectores ortogonales, sigue siendo menos f, pues a ver, déjenme, bueno, entonces, si yo cambio aquí gamma prima, según lo que acabamos de hacer, sería este vector, ¿no? ¿Verdad? Y este producto punto lo puedo cambiar por quién. Lo puedo cambiar por quién. A ver, entonces ahora sí lo puedo cambiar por quién. Si yo quiero dejar aquí gamma 1' de t y gamma 2' de t, pues lo puedo cambiar por ¿quién con quién? Creo que sí sería menos P en gamma de t. No, sería P en gamma de t menos menos Q en gamma de t, ¿no? ¿No sería este, chicos? Pero sería al revés, ¿no? Para que gamma 1 quede con Q. Con signo menos. Este sería menos y este sería más, ¿verdad? ¿Sí está bien? Pero tienen que ir en diferente orden, ¿no? Primero Q y luego P para que queden las derivadas con quien deben quedar. Exacto, sí, perdón, ¿verdad? Exacto. Las derivadas tienen que quedar así, ¿verdad? Este tiene que ser Q en gamma de t con signo así y menos P en gamma de t, ¿verdad? ¿Sí estoy bien? Ahora sí, ya lo puse bien. Ya le atiné. Sí, ¿verdad? Y este que está aquí es ¿quién? Este que está aquí, ¿sí es F ortogonal? Sí, ¿no? Este que está aquí es F ortogonal, ¿verdad? O sea, sí es así, ¿no? Para que cuadren las cuentas. Que este por definición no es F ortogonal. Sí, yo sé que me falta un signo menos, pero ahorita no lo veo. Es que de la parte de arriba, Ajá. Q es el que tiene el signo menos. Y abajo lo tiene P. Entonces hay que cambiar ese signo menos y podemos poner ese signo menos afuera del vector. Ok, pero a ver, si este es PQ, si F es este, ¿quién es F ortogonal? Es Q, menos P, ¿no? Según definí el ortogonal, ¿no? El ortogonal de F no sería Q menos P. Ajá, Chipi, pero antes de escribir Q menos P, cuando hacemos el paso de P, Q, ahí arriba el signo menos es de Q. El signo menos es de Q. Ah, ya entendí, este es menos y este es más, ¿así? No, pero es que entonces ya deja de ser el ortogonal. O sea, para que ese que escribe ahí sea el ortogonal de F, el menos tiene que ir con P. Así. Así, ese es el ortogonal de F. Pero ahora para que diga eso lo mismo que decía el renglón anterior, nos hace falta un menos. Ese menos aquí. ¿Verdad? Este menos aquí, ¿no? ¿Ahora sí estoy bien? Sí, ya. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Entonces sería este, ¿no? Menos F. ¿Sí está bien? Bueno. Pero bueno, antes de eso, pues, antes de eso,
analicemos esta medida de flujo que hicimos, pensando que estamos sobre una circunferencia, es decir, que nuestra curva, sí, ya sé, ¿no? Ya vimos que la integral de menos f ortogonal punto de gamma sobre la curva gamma, esto me da una medida del flujo. Pero si la curva gamma es cerrada, este numerito, ¿cómo lo pueden interpretar? Por ejemplo, ¿qué significaría que este número fuera mayor que 0? ¿Qué les diría acerca del flujo si este número fue mayor que 0? ¿Sí? Digo, creo que ya lo puse bien. Como que, ¿qué? Salió más de lo que entró, ¿verdad? Salió más de lo que entró. Si fuera 0, ¿qué significaría? Si este número fuera 0, pues se mantuvo igual, ¿verdad? Que lo que entró y lo que salió fue lo mismo, ¿no? Y si el número fuera negativo, ¿qué quiere decir? Pues al revés, ¿verdad? Que entró más de lo que salió, ¿no? ¿Sí está bien? Entonces, esto es algo como una medida de lo que fluye a través de esta curva, ¿no? De esta curva cerrada. Si entra o sale, ¿no? O se mantiene igual el flujo a lo largo de esta curva. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por ahorita aquí lo vamos a dejar.